Beloved, if you don't understand God's promises to Israel, one, you don't understand how to interpret the Bible. Two, you won't understand God. And that's why I stressed it. Bienvenidos una vez más con ustedes, Claudio Saucedo desde Argentina. En este video vamos a ver la tercera parte de esta miniserie de escatología, donde estoy reaccionando a una predicación del pastor John MacArthur de 1973. Compartí la primera parte, esta es la miniatura para que pueda guiarse, para que pueda ver si quiere la primera parte para entender de qué se trata esta miniserie sobre escatología, donde estamos hablando, compartiendo y entendiendo a Israel en las Escrituras. Aquí puede ver la primera parte y aquí está la segunda parte que recientemente lo compartí. Esta es la segunda parte. Por ejemplo, aquí enfatizamos si Israel, como vemos en las Escrituras, es el nuevo Israel, y dejamos claro que no es así. Lo que estamos enfatizando y queremos entender en esta miniserie de escatología, que proféticamente esas profecías futuras que vemos en las Escrituras son profecías futuras que involucran al pueblo de Israel, a la nación de Israel, y eso está claro en las Escrituras. Y aquí en la segunda parte, la primera parte en la primera parte de esta serie vimos, por ejemplo, que enfatizamos el tiempo de la tribulación de 7 años, que por supuesto va a ser a nivel mundial, pero el centro es Israel. Eso vimos aquí en la primera parte. Luego, en la segunda parte enfatizamos sobre si la iglesia es el nuevo Israel. Y también está lo que tiene que ver con esto también es toda esa enseñanza que no tiene fundamento bíblico, por ejemplo, que Israel es el nuevo, que la iglesia es el nuevo Israel, o al revés. Incluso hay muchas enseñanzas. Luego está la locura de decir, por ejemplo, que Jesús es Israel, o que Israel es Jesús. Y eso también compartí en otro video, y que tiene que ver también con esta serie. Refutaba esa enseñanza que no tiene fundamento bíblico. No existe en las Escrituras esa enseñanza de que Jesús es Israel, que Jesús es el nuevo Israel. No, eso no existe en la Biblia. Usted no va a encontrar jamás esa enseñanza en la Biblia. Entonces, ahora vamos a ver una tercera parte de esta miniserie, donde vamos a hablar sobre los pactos, el pacto que Dios hizo con Israel. Y aquí tenemos que tener en cuenta lo que profetiza el profeta Daniel. Aquí en Daniel capítulo 9, por ejemplo. Daniel capítulo 9 vemos la semana 70 que profetiza el profeta Daniel, que es una profecía futura. Y aquí, entonces, esto es importante porque así quiero comenzar este video para entender algo. Recuerde que Dios había profetizado, y esto por supuesto lo enseña el pastor John MacArthur. Recuerde que Dios había profetizado para la historia de Israel 70 semanas. 70 semanas de años, 69 de ellos han pasado. A Dios le queda una semana, esto es clave, una semana de la historia de Israel. Por tanto, tenemos que entender en este punto el pacto que hizo Dios con Israel, con el Israel étnico. Atención, los pactos con Israel vamos a ver en este video. Luego tenemos
el recogimiento de Israel, el castigo de Israel, el consuelo de Israel y la conversión de Israel y luego la comisión de Israel. Y aquí en esta tercera parte de esta miniserie vamos a ver entonces los pactos con Israel. Y tenemos, por ejemplo, aquí tenemos pactos con Israel. Aquí lo diseñé un poco, vamos a ver. En primer lugar tenemos el pacto divino, Génesis 12.1, Génesis 2, verso 2 al 3, Génesis 12.7, el pacto divino. Luego tenemos en Génesis 13, versos 14-15, la promesa de Dios. Vamos a ver esto, un momento. Tenemos la promesa, en Génesis 13, 14 al 15 tenemos la promesa de Dios. Ahí lo voy a cambiar. Voy a cambiar de color. Un momento. Lo voy a cambiar de color. Aquí está. Entonces, la promesa de Dios a Abraham, cuando todavía era Abraham. La promesa de Dios a Abraham era personal y nacional, ya que no solo beneficiaba a Abraham, sino también a la nación que surgiría de sus descendientes. En Génesis, vemos aquí en Génesis 13:14, voy a subir un poco esto lo voy a poner, lo voy a correr esto un momento para ordenar esto. Entonces, Génesis 13:14 al 15, la promesa de Dios era personal y nacional, ya que no solo beneficiaba a Abraham, sino también a la nación que surgiría de sus descendientes. En Génesis 13:14 Dios promete darle a Abraham la tierra que veía y esto se extiende a su descendencia para siempre. Esto es Génesis 13:14-15. Por un lado tenemos el pacto divino, la promesa de Dios a Abraham, Génesis 13, y ahora vamos a ver aquí que aparté otro para que leamos, que tiene que ver con Génesis 15, que se describe el alcance de la tierra prometida desde el río de Egipto hasta el río Éufrates, incluyendo varias regiones y pueblos. Acá vemos claramente la tierra que Dios prometió para el pueblo de Israel. Luego tenemos en Génesis 17, verso 1 al 8. Vamos a leer un momento. Y luego ya vamos a pasar a lo que dice claramente el pastor John MacArthur. Génesis 17, verso 1 al 8 dice aquí, en relación a esto, la palabra de Dios: Dios renueva su pacto con Abraham, cambiando su nombre a Abraham. Ahora aquí vemos Abraham, y prometiéndole que sería padre de muchas naciones. Este pacto, aquí, esto es importante, este pacto, Génesis 17, 1 al 8, este pacto es eterno y establece que Dios será el Dios de Abraham y de su descendencia. Ya vimos en la segunda parte que todos aquellos que están en Cristo Jesús, uno es. Ya no hay judío, ya no hay griego, espiritualmente entendemos eso. Y en esa segunda parte yo dejé claro que no estamos discutiendo eso. Lo que estamos discutiendo aquí, el propósito de esta serie es entender que por ejemplo aquí el pacto que hizo Dios con Israel étnico, en este caso con Abraham, hay profecías futuras que se tienen que dar allí en Israel. Eso es lo que estamos discutiendo, que Dios sigue trabajando con Israel y va a trabajar exclusivamente una vez que la iglesia de Cristo sea quitada de este mundo. Por eso ese tiempo de tribulación es un tiempo donde el centro es Israel. Entonces, en ese tiempo de tribulación de 7 años, cuando ya la iglesia no esté, por supuesto también vemos en Apocalipsis que muchos serán salvos en Cristo Jesús, pero tendrán que pasar por ese tiempo de tribulación de 7 años, que no es un tiempo de tribulación como el que conocemos ahora, común y corriente en el mundo. Podemos tener nosotros tribulaciones comunes y normales, pero ese tiempo de tribulación de 7 años
la palabra de Dios dice claramente que será un tiempo que nunca sucedió en el mundo, será único. Entonces vamos a ver qué dice el pastor John MacArthur, dejando claro que Dios sigue trabajando con el pueblo de Israel y que tiene que cumplir su promesa con Israel. Recuerde que esta predicación de MacArthur se titula como Israel en la tribulación. Una predicación de MacArthur de 1973. Puede encontrar debajo de este video la dirección de mi blog personal. Allí puede encontrar el enlace de esta predicación de MacArthur, pero tiene que poner claudiogsauseo.com, entra a mi blog personal y allí va a encontrar este título en español, Israel en la tribulación, y allí puede encontrar el enlace si usted quiere leer el sermón completo o escucharlo en inglés, porque esto está en inglés, no lo encontré en español, así que por eso estoy trabajando en esta serie de a poco. No puedo compartirlo enteramente porque me llevaría una eternidad y tampoco tengo ese tiempo de hacerlo. Entonces, empecemos prestando atención a lo que dice claramente el pastor John MacArthur. God promised then an everlasting possession to Israel, that they would be in the land, possessing the land for as long as it existed in the mind of God for eternity. Therefore, I believe this covenant binds God to fulfillment, and I believe He must give the land to Israel. Now, beloved, they don't have that land. Do they have the land from the Nile to the Euphrates? Of course not. They will have it, but the Bible also says they will have it in the kingdom. Now, the kingdom follows the tribulation. If they're going to be around to get the land in the kingdom, they got to be around in the tribulation, do you see? So the very first covenant, the Abrahamic covenant, indicates that Israel must be in the tribulation. In fact, that's the time when our Lord recovers the land to them, isn't it? That's the time when our Lord takes the title deed to the earth, takes back the earth from the usurper Satan, and then gives to Israel the land that was promised to them way back here. Now, you could list all of the features of the Abrahamic covenant. I mean, it was a fantastic series of promises. God said Abraham's name would be great. He would have great blessing. Whoever blessed him would be blessed. Whoever cursed him would be cursed. Abraham would become a great nation. Abraham would be the father of many nations. Kings would come from his loins. His seed would inherit the land from the Nile to the Euphrates everlastingly. God would be his God forever. God would not forsake Israel. Abraham's seed would conquer their enemies. In his seed, all the families of the earth would be blessed. The covenant was an everlasting covenant, etc., etc., etc. You say, John, why are you saying all this? Because I want you to understand that God is not finished with Israel. He has some everlasting binding contracts. Eso es lo que hay que entender. Mire, dice MacArthur, John, pero ¿por qué dices todo esto? Es como que usted me pregunta a mí, ¿por qué, Claudio, estás haciendo todo esto? Bueno, porque quiero que entiendas que Dios no ha terminado con Israel. Él tiene algunos contratos eternos y vinculantes, dice MacArthur. Y mira aquí. Por eso hay que tener también en cuenta lo que les compartí principalmente aquí en Daniel 9, la profecía de la semana 70. Esto es clave para entender, porque aquí MacArthur dice que si Israel va a tener, proféticamente Israel tiene que pasar ese tiempo de tribulación de 7 años, porque está establecido eso en la Escritura. Y es parte de la profecía de Daniel capítulo 9, y también es importante la conexión que tiene con el pacto que Dios hizo, con el pacto abrahámico, como dice aquí MacArthur. Este pacto obliga a Dios a cumplirlo, y creo que Él debe dar la tierra a Israel. Israel no tiene, si hablamos hoy, presente hoy, de Israel, Israel hoy no tiene toda su tierra. Esa parte de Gaza es de Israel, de lo que está pasando ahora en Israel. Esa parte donde está Palestina y los palestinos le pertenece a Israel. Desde tiempos bíblicos es así. Y otras partes
de Israel, que ahora no es tierra de Israel, pero le pertenece a Israel. Entonces, dice MacArthur que Dios debe dar completamente la tierra a Israel. Y el Señor Jesús, como vamos a ver aquí, no me quiero adelantar, pero a ver, vamos a enfatizar aquí rápidamente. Ellos ahora no tienen esa tierra que vemos en las Escrituras para Israel. Por eso MacArthur pregunta aquí, ¿tienen la tierra desde el Nilo hasta el Éufrates? Claro que no. Lo tendrán, pero la Biblia también dice que lo tendrán en el reino, en un reino futuro. Ahora, el reino sigue la tribulación, dice MacArthur. El reino, proféticamente también hablando, el reino es después de la tribulación de 7 años. Eso es lo que está diciendo aquí MacArthur. Si ellos van a estar cerca para obtener la tierra y el reino, tienen que estar cerca de la tribulación. ¿Lo ves?, pregunta MacArthur. Entonces, luego de la tribulación de 7 años, viene Cristo a poner fin. Y ahí es donde Cristo mismo va a recuperar la tierra de Israel. ¿Dónde dice la Biblia que va a bajar el Señor Jesús? Allí en Israel. Entonces, el reino viene después de la tribulación, y si ellos van a estar cerca para obtener la tierra y el reino, tienen que estar cerca, por tanto, la tribulación, y que es proféticamente lo que viene ahora, es la tribulación de 7 años. En un próximo futuro muy pronto estamos cerca de ese tiempo, y nosotros sabemos también que como iglesia, y vemos aquí en esta serie también yo enfaticé que MacArthur habla de la iglesia de Cristo que será quitada antes de la tribulación o incluso al comienzo, pero la iglesia de Cristo será quitada de este mundo. Eso por otro lado hay que dejar claro. Entonces sigue MacArthur, dice, así que el primer pacto, que es lo que le compartí cuando comencé este video, el pacto abrahámico, indica que Israel debe estar en la tribulación. De hecho, ese es el momento en que nuestro Señor recupera la tierra, que es al final. Jesús en la segunda venida, al final de la tribulación, viene el Señor Jesús, toca tierra. Eso lo vemos claramente en el Nuevo Testamento. Entonces allí es donde, aquí dice MacArthur, es el momento en que nuestro Señor toma el título de propiedad de la tierra, recupera la tierra del usurpador Satanás. Porque vemos que en ese tiempo de tribulación de 7 años, quien va a gobernar ese tiempo, el que va a gobernar ese tiempo será el anticristo. Y luego dice MacArthur, le da a Israel. Jesús le da a Israel la tierra que le fue prometida allá atrás, dice MacArthur, al principio. Así que usted podría enumerar todas las características del pacto abrahámico. Quiero decir que fue una fantástica serie de promesas, dice MacArthur. Dios dijo que el nombre de Abraham sería grandioso, tendría una gran bendición. Dice, quien lo bendijera sería bendecido, quien lo maldijera sería maldecido. Así que cuidado. Abraham se convertiría en una gran nación, Abraham sería el padre de muchas naciones, los reyes saldrían de sus lomos, su simiente heredaría la tierra desde el Nilo hasta el Éufrates para siempre. Claramente. Dios sería su Dios para siempre, Dios no abandonaría a Israel. Entonces, el pacto era un pacto eterno. Dice aquí, es un pacto eterno que Dios tiene con Israel, con ese pacto abrahámico. Vamos a ver cómo sigue MacArthur. Ahí vamos. Beloved, if you don't understand, ahí vamos. Beloved, if you don't understand God's promises to Israel, one, you don't understand how to interpret the Bible. Two, you won't understand God. And that's why I stress this. Can God break a promise? No. God who cannot, what? Lie. God cannot change His word. Read Romans 3:4. It's right there. Don't read it now. Read it sometime.
James 1, what does James say? In whom is no variableness, a shadow of turning. Ahí está, mire. Dice MacArthur, una exhortación. Si no entiendes las promesas de Dios a Israel, 1. No entiendes cómo interpretar la Biblia. 2. No entenderás a Dios. Simple. Y dice MacArthur, ¿puede Dios romper una promesa? ¿Puede Dios? No. Y de nuevo, dice MacArthur, Dios no puede ¿qué? Dios no puede mentir. Dios no puede cambiar su palabra. Se tiene que cumplir y se va a cumplir. Amén. Y a ver qué tenemos. Y bueno, esto es todo, esta parte donde MacArthur manda que Romanos 3:4 para leer, también Santiago 1, donde no hay variación ni sombra de cambio en Dios. Dios dijo y así es. Dios dijo y así será. Amén. Veamos un siguiente clip de MacArthur. Don't you ever think for a minute that God is through and Otra vez, ni por un minuto pienses que Dios ha terminado en tratar con Israel. No ha terminado. Veamos. don't you ever think for a minute that God is through in dealing with Israel. He is not through. The psalmist in Psalm 89, verse 34. My covenant, listen to this one. My covenant will I not break, nor will I alter the thing that is gone out of my lips. Once have I sworn by my holiness, I will not lie unto David. The principle is clear. God, when he makes a promise, keeps it. He doesn't lie. Now, beloved, we can't then take all of the references to future glory for Israel and apply them to the church. We can't do that. Israel is to receive its kingdom. Israel is to receive its blessing. And if Israel is going to receive the blessing of the kingdom, Israel is going to have to go through what? The tribulation to get there. Tremendo, tremendo, tremendo lo que dice MacArthur. Ni por un minuto pienses que Dios ha terminado en tratar con Israel. No ha terminado, dice MacArthur. El salmista, Salmo 89, verso 34, mi pacto, escuchen esto, no quebrantaré mi pacto, dice Dios. Y luego, espectacular esto, tampoco alteraré lo que ha salido de mis labios. Una vez que haya jurado por mi santidad, no mentiré a David. El principio es claro. Dios, cuando hace una promesa, la cumple, no miente. Y luego dice, ahora, dice MacArthur, amados, no podemos tomar... Esto es importante porque esto están haciendo muchos y por eso el propósito de este video es entender esto. No podemos tomar todas las referencias a la gloria futura de Israel y aplicarlas a la iglesia. Es una mala hermenéutica hacer eso. No podemos hacer eso. El problema que tenemos es que muchos pastores pareciera que cualquier estudio que recibieron en seminarios teológicos están por encima de la escritura. Pareciera eso. Y no debería ser así. Yo no puedo poner un seminario teológico por encima de la escritura. La última palabra la tiene la palabra de Dios. Y es al revés. La palabra de Dios va a estar incluso por encima de cualquier seminario teológico. No podemos cambiar nuestras convicciones bíblicas que vemos claro en las escrituras porque de repente estamos bajo un seminario teológico que ya sin darnos cuenta, ese seminario teológico está dominando a muchos pastores por encima de la escritura. Entonces es como que están poniendo mandamientos de hombre por encima de Dios y de su palabra. Y no es así. Vayamos a todos los seminarios teológicos que querramos, pero
La palabra de Dios está por encima, está en alto. Entonces yo veo que muchos han cambiado la palabra de Dios por conocimiento, de repente conocimientos de hombres por encima de la palabra de Dios, porque todo esto que está diciendo el pastor John MacArthur es someterse simplemente a la palabra de Dios. MacArthur simplemente está haciendo eso, se está sometiendo a lo que dice la sola Escritura. Nada más. Entonces no podemos tomar todas las referencias a la gloria futura de Israel y aplicarlas a la iglesia. No podemos hacer eso. Y luego dice MacArthur, no podemos hacer eso. Israel va a recibir su reino. Israel va a recibir su bendición. Y si Israel va a recibir la bendición del reino, Israel va a tener que pasar, ¿por dónde? ¿Por qué va a tener que pasar Israel? La tribulación para llegar allí. Se tiene que cumplir el tiempo de tribulación de 7 años. Viene para el mundo, obviamente, pero el centro es Israel. Dios tiene los ojos puestos en Israel. Entonces no podemos tampoco perder de vista eso de ninguna manera, y porque vimos ahora con lo que está pasando en Israel, de repente vimos videos donde hay de una fiesta electrónica donde había un montón de cosas inmorales. Eso ocurre a nivel mundial, no solamente en Israel. No solamente vemos el movimiento de colores en Tel Aviv, vemos a nivel mundial, vemos ese pecado. Entonces no podemos perder de vista esto que enseña MacArthur, que aquí dice MacArthur claramente: ni por un minuto pienses que Dios ha terminado en tratar con Israel. No ha terminado. Y ese tiempo, como dice aquí MacArthur, tiene que pasar por este tiempo profético que viene, la tribulación, para llegar a ese reino prometido, para recuperar esa tierra que Dios prometió a Abraham. Tiene que pasar sí o sí por este tiempo de tribulación de 7 años. Entonces, claramente lo vemos. Así que esto les quería compartir en esta tercera parte, que tiene que ver con los pactos que Dios tiene con Israel. El pacto abrahámico, que incluye promesas personales y nacionales, así como la promesa de una tierra eterna en Canaán. Estos pactos son fundamentales para comprender el papel de Israel en la historia bíblica. Y esto es importante también, que quiero compartir antes de finalizar. MacArthur dice, sí, pero miren lo que hicieron en la cruz, lo que hicieron los judíos, lo que hizo Israel con Jesús. Y aquí dice MacArthur, sí, pero miren lo que Jesús dijo en la cruz. ¿Qué dijo Jesús en la cruz? Padre, ¿qué? Perdónalos, no saben lo que están haciendo. Y en el capítulo 3 de Hechos, Pedro se da vuelta después de acusarlos y dice, y vosotros sois, atención aquí, y vosotros sois los hijos ¿de qué? Los hijos del pacto. Vemos claramente cómo está establecido esto en la Escritura. Entonces MacArthur pregunta, si alguien nos dice eso a nosotros, si alguien me dice eso a mí, sí, pero pará, Claudio, los judíos, Israel rechazó a Cristo, lo mandó a Jesús en la cruz. Sí, pero Jesús dijo en la cruz, ¿qué dijo? Padre, perdónalos, no saben lo que están haciendo. Amén. Y en Hechos capítulo 3, Pedro se da vuelta después de acusarlos y dice, y vosotros sois los hijos del pacto. Así que, dice MacArthur, eso nunca cambió, dice. Esto nunca cambió. Así que la Biblia, al hablar del pacto divino, le da a Israel un lugar en este tiempo de tribulación que viene al mundo. Así que esta es una tercera parte. Espero seguir compartiendo con usted esta miniserie escatológica
para entender que esas promesas de Dios para Israel se tienen que cumplir. Esas profecías futuras se tienen que cumplir, tal cual Dios establece en su palabra. Comparta este video, dele me gusta y comente. Saludos.